Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad, y nobleza obliga, esta semana les vamos a hacer el análisis exhaustivo, un análisis vocal, pero la verdad que bastante completo, ¿eh? No porque lo diga yo, pero bastante completo. Al señor Luis Miguel, ¡bravo! Pero una barbaridad, pero estoy haciendo todo en voz mixta, ¿por qué? No sé, pero me encantó hacerlo así en voz mixta y con posiciones de garganta como para que... Recordemos que este canal va dedicado a todos los chicos que estudian canto, a todos los cantantes, a toda la gente que quiere aprender canto, a la gente que quiere saber cómo canta determinado artista, para entender su técnica, para saber. Nosotros siempre hablamos de los recursos vocales que utiliza cada cantante. Bueno, hoy no vamos a hacer menos y vamos a hacer eso mismo. Vamos a hablar de los recursos vocales que utiliza Luis Miguel en diferentes canciones y vamos a hacer un recorrido por su vida. Como sí o como no, porque hay mucha oscuridad. Obviamente no está tan cronológicamente, porque no tuvimos tiempo de hacerlo, pero vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Vamos a tomar varias épocas de Luis Miguel. Primero vamos a tomar un recital que hizo en Viña del Mar en el 2012. Espectacular, con una técnica mucho más depurada. Luis Miguel se va asentando, como yo siempre te digo, que muchos que después me empiezan a decir, la voz se va asentando a medida que vas creciendo, que vas envejeciendo, vas a necesitar otro tipo de aportes a tu técnica vocal, no vas a tener el ímpetu que tenés en la juventud. Entonces la técnica vocal del cantante se asienta y va sacando los mejores, ¿viste como el vino? Que va sacando esos tintes, esos taninos se llaman. Bueno, con el correr del tiempo, lo mismo pasa con un artista. La voz se va asentando y va sacando lo mejor de sí. No todos, obviamente. Hay gente que, son una caricatura de lo que eran. Mejor no lo voy a decir, iba a decir nombres acá de cantantes argentinas, pero mejor no. No me quiero meter en líos, ¿ok? Pero hay gente mala y no tengo ganas de hablar de esa gente. Y soy buena gente, no soy mentirosa, siempre dije la verdad. Ya en un momento voy a hablar, y a lo mejor en Twitch, no sé, a lo mejor en Twitch hablo. Chicos, por favor, no me puedo pasar de los 8 minutos. ¿Cómo hago? No sé. A los 8 minutos, dígame, te pasaste, no sé. No me puedo pasar de los 8 minutos. ¿Cómo no se van a suscribir a este canal? Pero fantástico, como te digo, un montón de secretos y un montón de cosas de los cantantes y cómo llegan a tener ese éxito, por qué tienen esa técnica vocal, cómo cantan una canción así. Bueno, para todo eso suscríbanse a este canal, voy echándole leña al fuego porque no llego a los 8 minutos, me voy a pasar seguramente. Me gusta, ponle ya un me gusta o no me gusta, si no te gusta, le pones no me gusta, haz lo que quieras. La vida, no importa, poner lo que quieras, pero no podés pasar por este video sin ponerle un me gusta o un no me gusta. Y le mando un saludo enorme a mi sobrina Cande, que es la editora de estos videos, ustedes ya saben, ya la conocen, así que dejamos el contacto de ella en la descripción. Todos los youtubers se están peleando por ella para tener a ella como editora. ¿Sí me importa? No me importa nada. Cande es de este canal, ¿ok? Uno de los primeros épocas de Luis Miguel que yo agarro y que tomo de una actuación de él es en el 2012, me pica acá, en el 2012. Fíjense la técnica depurada que tiene él en el 2012, ya en el 2012. Antes no era que no lo tenía, pero tenía muchas falencias por el ímpetu de la juventud, uno, y por formar un estilo. Él creó un estilo. El estilo que creó Luis Miguel lo hizo en los graves. La cuestión de los graves de Luis Miguel es una impostación medio rara que él inventó. No es que tenga un problema vocal como hay gente que lo tiene, ese tipo de impostación, que es engolar la faringe nasal. En vez de salir el sonido por aquí, acá adelante, aparece aquí, acá atrás. Engola la faringe nasal en vez de largar el sonido para adelante. Gente que tiene ese tipo de problemas con diferentes niveles, ¿no? Lali Espósito,
el chico que te lo dejo acá, Cande te lo escribe acá, de Il Volo, Sole Pastorutti, en diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, tienen esa cosa de impostar acá arriba. Eso te da la posibilidad, mejor dicho, sí, para que vos tengas escape de aire y no puedas manejar bien la emisión vocal. Entonces tenés sí o sí, no te cierran las cuerdas y tenés un escape de aire por ahí. Bueno, eso pasaba con Luis Miguel. Vamos a Luis Miguel directamente. Él en los graves bajaba la impostación y no sé, yo te lo estoy exagerando, ¿no? Ese tipo de problemas que todos los chicos, todos los que imitaron a Luis Miguel, pasaron por lo mismo. Tienen el mismo problema, que llega a ser un problema vocal con los años, porque las cuerdas te quedan abiertas, te hace escape de aire y hacen mal las cuerdas. Ahora el problema es el siguiente, que muy poca gente se percató de eso. Luis Miguel hace eso en los graves, en los agudos, él los emite bien acá adelante. ¿Entendés? Siempre con laringe baja. Si a eso le sumamos laringe baja, la impostación así, engolado de la faringe nasal y la ausencia de twang, porque en vez de estar el twang acá adelante, el sonido está bien atrás. Al faltar todo eso, te queda el sonido atrás. Muchos chicos imitaron eso, pero no saben que Luis Miguel, a medida que va subiendo de tono, él no hace esa impostación, él la cambia. Y, dado esa fantástica ocurrencia que tuvo, no tiene problemas vocales. ¿Entendés? Los chicos que lo imitan, que no saben, imitan eso que le encantó, porque eso a Luis Miguel le dio un estilo propio, de una voz como medio gastada, medio, bueno, tiene un escape de aire, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar con el correr del video. Vale, arrancamos, si no llego a los 8 minutos, me pasé seguramente, no quiero ver el reloj, no quiero ver. Primer recurso vocal que encontré en Luis Miguel en el año 2012 en este recital de Viña del Mar. Lo primero, lo que debería ser una media voz, Luis Miguel lo hace con una potencia elevada. O sea, la potencia mínima de Luis Miguel es una voz impostada. No puede hacer una media voz con escape de aire haciendo un susurro. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene otro problema, que se lo vamos a hablar más adelante, que es la presión de aire. Sus cuerdas trabajan con mucha presión de aire. Siempre. Él siempre está en una impostación, ahí, toca, arriba. De acá para arriba. Nunca un susurro. ¿Entendés? A ver, te voy a dar un ejemplo que, a ver si te vas a acordar toda la vida de este ejemplo. Las cuerdas vocales son como, ¿viste el elástico de la truza, del calzón, de la bombacha? Que se te estira, de tanto darle, se te estira y te queda así flotando. Bueno, lo mismo son las cuerdas vocales. O sea, tanta presión de aire, cuando él tiene que ajustar, que tiene que relajar las cuerdas vocales no le resisten, no les llevan a la punta, no me sale la palabra, no le funcionan como corresponde. Entonces no pueden hacer una voz suave, un susurro, no lo pueden hacer, no pueden mantener una nota en piano. Tiene que ir siempre de una nota, de un volumen bajo para arriba, siempre con presión de aire. Es el estilo de Luis Miguel. Otra de las cosas que los chicos imitaron, y no todos son Luis Miguel, ni todos tienen el aparato vocal de Luis Miguel. Así que bueno, miremos en esta actuación cómo él utiliza el volumen, no hace un susurro, pero es siempre un volumen alto. Siempre con la laringe baja. Míralo. A ser tan bella, encima sonreír. ¿Viste? En esta parte, sigue con el volumen bajo, no un susurro, un volumen bajo. Sería como la voz hablada, un poquito más arriba de la voz hablada. Siempre bien impostada la voz hacia adelante. Pero el problema es el engolamiento. Fíjense acá, el engolamiento de la faringe nasal que te dije antes, en los graves, eso hace, y ojo, en esta parte ya estaba solucionado en un 70%, te diré. Él ya se dio cuenta en esta época de su vida y de su carrera que eso es un problema. Entonces, él lo cambia a eso y ya está muchísimo mejor.
Pero bueno, el problema está en que laringe baja, engolamiento de la faringe nasal y la ausencia de twang, te queda el sonido atrás. ¿Escupí todo? Sí, escupí todo. Míralo. Eras mía por fin. Acá el problema es que los chicos no se percataban de eso, los chicos que imitan el estilo de Luis Miguel, mejor dicho, que toman como modelo artístico a Luis Miguel, es que a medida que él va subiendo de tono, él cambia eso, entonces no tiene el grave con el sonido para atrás, con el engolamiento en la faringe nasal. No, él tiene el sonido adelante cuando a medida que va subiendo un belting, va subiendo el estribillo de la canción, míralo. El secreto de tu piel, déjate llevar. Fíjense acá en esta voz bien emitida, cómo él relaja la mandíbula, él relaja la lengua, las mejillas, y está cantando con una voz liberada. Fíjense en el 2012, a medida que pasa el tiempo Luis Miguel se va poniendo mejor vocalmente. Es un artista inigualable, Luis Miguel. Orgullo de la música latina. Mira cómo lo hace. Fíjate, bueno, ya hablamos de la laringe baja. Vos podés emitir una misma nota con una laringe alta o una laringe baja. Ese tipo de laringe baja te proporciona una voz más redonda, más oscura, con cuerpo, con cosa. Yo estoy hablando con la laringe baja. ¿Entendés? Si él no hiciera esa laringe baja, podría tener unos graves tremendos, pero no. ¿Por qué? Porque no coloca el sonido como corresponde, pero no, él decidió artísticamente, sí, artísticamente, él decidió hacerlo de esa manera y no le importa nada, y a mí tampoco me importa, ¿ok? Así que bueno, nada más te estoy hablando de los recursos que utiliza como para ser un artista estupendo, nada más, y cómo canta Luis Miguel, ¿ok? El resto, si no sabe, se calla. La pasión no espera y yo. En esta parte hizo la laringe baja, presionó, como siempre Luis Miguel, las cuerdas vocales con una columna de aire muy engrosada, muy gruesa como para emitir el sonido. Recordemos que Luis Miguel funciona de esa manera. No todo el mundo puede funcionar de esa manera con una presión de aire. Primero que tiene un aparato vocal más que envidiable. Entonces, a prueba de bala, como siempre digo, él puede emitir con mucha presión de aire desde hace años. Mira lo que te digo. Y cómo cante, cada vez canta mejor. Este sí, cada vez canta mejor y canta en vivo. O sea, toma, te la dije. Hay otra gente que no. Escuchen esta voz mixta. Perfecta. Escúchenla. Acá sí hace twang. En las canciones bailables. Ay, estoy como loco, ¿no? Bueno, un poco. El twang sí lo hace. Él tiene el sonido acá adelante. Manda acá el sonido acá adelante y levanta un poco la laringe. Cuando hace los bailables. Míralo. Que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol. Lo más maravilloso de Luis Miguel, mirá yo lo que me fijo, ¿no? Es en los armónicos, es en el vibrato que utiliza. Vibrato tan bien marcado, ni rápido ni lento. No nos olvidemos que Luis Miguel es de la escuela antigua del canto, donde antes, si vos no cantabas bien, otra de las cosas fundamentales de Luis Miguel, los cantantes de antes no tenían muchos recursos vocales. Hacían poca cantidad de recursos vocales, pero lo tenían que hacer bien, si no, no llegaban a nada. Ahora los artistas se busca que sean, gimnastas de la laringe. Entonces buscan que hagan un montón de cosas y piruetas y proezas y cosas sobrehumanas que si no las tienen, se las arreglan con el sonido, con el sonidista. Pero bueno, si no las tienen, las fabrican. Antes no, vos tenías 3, 4, 5, 6 recursos vocales y con eso hacías maravillas y tenían carreras pero fantásticas. Bueno, Luis Miguel pasa de eso. Después, en los 70 salió gente con el armónico, con el vibrato caprino, y esto es todo tipo de armónico, porque empezó a salir gente así con ese vibrato caprino como Serrat, quizás en los 70,
Con ese vibrato ahí, toda la fruta, empezaron a salir un montón de chicos en esa época a cantar con ese vibrato caprino. Hasta antes de los 70, no. Antes de los 70 se usaba este tipo de vibrato, de armónico que usa Luis Miguel, que se sigue usando porque es un clásico. Míralo. Fiebre de amor. Buena dicción. Ya está. Si no tenías un buen armónico y una buena dicción que se te entendiera, por favor, como mínimo, ahora no sabés qué dice, no sabés qué te están hablando. Si no tenés la letra acá adelante, no sabés de qué habló el cantante. Así que bueno, buena dicción. Tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena. Ahora vamos a cambiar, vamos a ir el tiempo atrás. Yo voy para atrás, para adelante, ustedes ya saben que... Vamos a ir para atrás en el tiempo en un Acapulco, en un festival de Acapulco del año 93. Bueno, y acá te voy a hablar bien de este problema que tiene Luis Miguel, que tiene escape de aire, le queda el sonido atrás por la mala impostación de los graves. Donde, bueno, ya te dije, engola atrás, en la faringe nasal, baja mucho la laringe y no tiene tanque. Entonces, ¿qué? Eso que te lleva al escape de aire y el sonido atrás. Míralo. No me preguntes nada, que nada de... Viste, con los años se arregló todo eso y cada vez más y más y más. Y hoy es una máquina de cantar Luis Miguel. Otro de los problemas que tenía Luis Miguel en el 93 era, ¿no? Sí, creo que sí. En el Acapulco del 93 era el belting, que yo te hablaba, es la presión de aire tan fuerte a las cuerdas vocales, que bueno, solo Luis Miguel, solo un virtuoso como Luis Miguel podía sostener y sostener en el tiempo. Míralo. De grande, asentado como un buen vino, su técnica vocal es exquisita. Está cada vez mejor cantando. Fíjate cómo ahora el volumen de la voz, bueno, ya sabes que, como te dije, las cuerdas vocales no pueden hacer un susurro. No puede hacer un susurro. Entonces el volumen mínimo es una voz hablada. Suavecita, pero es una voz hablada. No puede ir más abajo porque no le funcionan las cuerdas vocales como corresponden. Fíjate lo bien que hace. No está bajando tanto la laringe ahora en la actualidad. Tiene una voz más tranquila, más asentada. Mira. Belting. Mira el belting que está usando. Creo que fue en el 2020. Este recital. Creo que en México. Espectacular. Fíjate el belting que está haciendo. También donde está utilizando posiciones de garganta. Con belting en voz mixta. ¡Ah, sí! En voz mixta. Espectacular. Algo maravilloso. Mira cómo lo hace. Y después de tanto tiempo, mira cómo ya está levantando la laringe, no está haciendo tan abajo la laringe para cantar un grave. Mira cómo lo está haciendo. ¿Viste? Luis Miguel es como un buen vino. Con los años se va poniendo cada vez mejor. Sus tintes, sus taninos, sus sabores, su retrosabor. Es como un vino, un buen vino. Luis Miguel, cada día canta mejor. Es un genio, es un ídolo máximo. Es el ídolo máximo de la música latina. Así que bueno, chicos, yo ya estoy agotado. No quiero ni ver el reloj, porque seguramente me pasé de los 8 minutos. Pero bueno, chicos, los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Gracias por estar siempre. Gracias por los mensajes. Los quiero. Un beso grande y nos vemos la próxima. Chao, 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 chao.